Érase que era dos judíos, el padre y el hijo, Abraham y Mosé, que negociaban en trigo. Un día dijeron de irse a Casablanca a mercar trigo y Abraham se lo dijo a allí su mujer. «¿Sabe? Vamos a ir a Casablanca a mercar trigo, Mosé y yo». «Oh, está bien, mi rey, vaya sano y bueno, y volváis sano y bueno, tenid cuidado y el Dios que vos jadee. Pero eso sí, mi bueno Abraham, cuando lleguéis mandáisme un telegrama. Mira que me voy a quedar pataleando. Mi alma, Mosé, acórdaselo a tu padre que me mande el telegrama, ¿eh? Dejadme el Dios, lo que me va a ir a guachear». Al día siguiente cogieron el tren y se fueron a Casablanca. Como llegaron, igua, corrieron al Socó a hacer su beashra. Al atardecer, como quien dice, poco antes del Magreb, le acordó Mosé a su padre lo del telegrama. Abraham dijo guajleado porque no le hacía mucha gracia gastar chavo de mandar el telegrama. «Está bien, vamos y lo quitaremos de la cara». Se fueron hasta la PTT y el padre le dijo al hijo: «Guaigua, escribe el telegrama y tráemele que le lea. Voy a tomar mientras un cafelito». Mosé escribió el telegrama que decía: «Allí Azulay, calle del Huerco 5, Alcazarquivir. Lleguimos bien, merquimos trigo barato, pasaremos sabbat con tu hermano, volveremos al Aljá. Besos y abrazos, Abraham y Mosé». Y fue y se lo leyó a su padre. Va Abraham y le dice: «Mira, mi bueno, este telegrama nos va a costar un aquel y parte del otro. Léemele da vagar, despacito». El hijo empezó a leer, y a cada palabra el padre le cortaba en sí. «Allí. ¿No sabes que a tu madre no le gusta que la llamen allí? Que se avergüenza, que quiere que la llamen Vanessa. Quita allí». «Azulay, o así quítate de allí, ande va a poner Azulay. No vas a ver el cartero para quién es. Hay mucho de Azulay escapados de mal. Quita Azulay. Calle. ¿Por qué ande vive uno? En el jalá. No en una calle. Quita calle. Del Huerco. ¡Guau por mí! ¡Guau por mí! No se inventa esa palabra. Mira que me feo. Quítala de la hora. Quítala. 5. ¿Qué de este bisul preto? ¿A tu madre le dará los 5? Caigan sobre quien mal nos quiere y quien mal nos deseare. Quita eso. Alcazarquivir. ¿Jo va a poner la ciudad? ¿Algún otro alcázar hay? El hijo respondió: «Guau, claro, papá, el alcázar de Toledo». «Calla, sécate, pa' amor de los falangistas. ¿Qué de esto? Alleve el preto. No me nombres sandiquín de cristiano tampoco. Alcázar». Lleguimos. Si no llegáramos salidos del mal, la íbamos a poner un telegrama. Quita lleguimos. Bien. O así no estuviéramos bien, sano y bueno, mos queremos y cabales y de vida larga, se lo íbamos a decir para asagararla a la reina mía. No me alegue yo. Quita bien. Merquimos. ¿Ah, para qué vinimos, mi bueno? No es para mercar. Eso ya lo sabe tu madre. Quita merquimos. Trigo. ¿Y qué es lo que vinimos a mercar? Lo mire el Dios y se apiade. No es trigo. No es en trigo que negociamos nosotros. Quita trigo. Barato. Porque vos semos que vamos a mercar caro. Badai que tenemos que mercar barato. Al Dios que agudo que sos. Quita barato. Pasaremos. Esa palabra está de más. Pasado sea el mal. Quita pasaremos. Sabba. Ah, bueno está. Una shetjayil como tu madre no sabe que es sabba. Lo guacheada que estará de modotro. La luz mía. Quita sabba. Con tu hermano. ¿A con quién lo vamos a pasar? ¿Con negros del rey? ¿Alguno que tiene familia se va a casar de otro? Quita con tu hermano. Volveremos, con el favor de Dios, porque aquí nos vamos a quedar salidos del mal. Qué boca de joyera que tienes. Quita volveremos. Al Aljad. ¿A cuándo vamos a volver? En Sabá se viaja y noche de Aljad no se saca. Quita al Aljad. Besos y abrazos. ¿Qué? Porque Pascua, ¿eh? Quita besos y abrazos. Abraham y Mosé. O a esto ya es demasiado. Jehová poner nuestros nombres, porque Feranmal tu madre no sabe cómo nos llamamos. Quita Abraham y Mosé. Papá, no quedó nada. O así, mi bueno. No me altes ese saber lucido que tienes. No quede nada, que nada se diga, que nada se llame, que nada se nombre, que nada se oiga, que nos lleve Israel de los enemigos de Israel. Vamos, menéate salido del mal, que se modas de tarde para Arbit.